Y la orden impartida por Dios es que todos los padres debían enseñarle eso a sus hijos, y por generaciones. Así que el Señor Jesucristo tuvo que aprender eso también como niño. Y luego se cumplió en el Señor Jesús la profecía que el Salmo 40, pueden buscar allí en su Biblia y anotarlo porque no lo vamos a leer ahora. Salmo 40, versículos 6 al 8. Allí hay una profecía que el Hijo de Dios, Jesucristo, habría de cumplir. ¿Están siguiendo conmigo? ¿Están tomando notas para investigar? No coman entero. En el Salmo 40, versículos 6 al 8, hay una profecía que caracterizaría al Señor Jesucristo, y Él lo vivió. Y si quieren saber cómo lo vivió, vayan ahora y anoten esta otra cita. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, y ahí está con toda exactitud y con todo lujo de detalles el cumplimiento de la palabra que el Señor Jesucristo como hombre aprendió de Deuteronomio, que el salmista lo profetiza y que Hebreos lo declara, lo cumplió. Ahí está el cumplimiento. Véanlo, es necesario, si ustedes quieren tener al Señor Jesús como referencia, es necesario que lo sepan. De manera que el Señor Jesucristo como hombre creyó la palabra de Dios, conoció la palabra de Dios, la creyó, la aceptó, se comprometió con ella y decidió obedecerla. Repito, conoció la palabra, la creyó, la tomó para sí y se comprometió a vivir conforme a esa palabra. Si Jesucristo es tu ejemplo y es mi ejemplo, yo necesito conocer la palabra, yo necesito creer la palabra, yo necesito apropiarme de la palabra y yo necesito comprometerme a obedecer esa palabra. ¿Estamos? ¿Cuántos quieren disfrutar la presencia del Espíritu de Dios? Jesús es mi referencia, Jesús es mi ejemplo. Él disfrutó perfectamente la presencia del Espíritu Santo y lo hizo conociendo la palabra, creyendo la palabra, asimilando la palabra, apropiándose de la palabra y comprometiéndose a obedecerla. Usted y yo estamos llamados a hacer lo mismo si queremos eso. Voy a leerles siquiera la cita de Hebreos, siquiera se la voy a leer. La de Hebreos 10:5, se la voy a leer siquiera hasta el versículo 7. Dice: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no fueron de tu agrado, por eso dije: aquí me tienes, como está escrito de mí en el libro, como está escrito allá en el Salmo 40, versículos 6 y 8. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y ahí se cumple la palabra. Eso fue lo que vino el Señor a hacer. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué vino a hacer el Señor Jesucristo aquí a la tierra? Y todos ustedes me darían 1000 preguntas, 1000 respuestas, perdón, 1000 respuestas. Y todas serían aceptables, porque cada quien piensa: ¿por qué vino el Señor Jesús a la tierra? Para salvarnos, para rescatarnos, para perdonarnos, para hacernos hijos de Dios. Y ahí hay la lista. Pero la razón número 1, por encima de todo, la razón por que el Señor Jesucristo vino a este mundo, fue solo para hacer la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios estaba el plan de nuestra salvación y de hacernos lo que hoy somos en Cristo Jesús. No dicen amén, no dicen nada de eso. ¿Quieren conocer otra característica del Señor Jesús, lo que tuvo que hacer y que debemos seguir nosotros como ejemplo? Dice allá en Filipenses 2, versículos 6 y 8, dice:
existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está allí en Filipenses 2, 6 y 8. Mire lo que tuvo que hacer el Señor Jesús: negarse a actuar como Dios sin dejar de ser Dios, para actuar 100% aquí en la tierra como hombre. Asumió la responsabilidad de identificarse con nosotros, porque si Él hubiera actuado como Dios, entonces no estaba identificado con nosotros. Para identificarse conmigo tenía que ser hombre como yo. Para identificarse contigo tenía que ser hombre como tú. Cierto, pertenecer ahí a la raza humana 100%. Y esto es, la palabra hombre genérica aquí incluye hombres y mujeres. Así que Él renunció a la prerrogativa de actuar como Dios y se hizo hombre. Pero mire lo que dice el texto: no contento con haberse hecho hombre, se hizo siervo. La traducción reciente suaviza demasiado esta palabrita, le dice siervo, pero el original no habla de siervo. ¿Sabe de qué habla el original? De esclavo. Esclavo voluntario. Habían dos clases de esclavos: el esclavo obligado, que era comprado o que era vencido en la guerra, y el esclavo voluntario. El esclavo voluntario se entregaba a su amo. El Señor Jesucristo ocupa este segundo punto. Él no lo hace por obligación, ni porque está bajo esclavitud, ni porque fue obligado. El Padre le propuso que viniera por nosotros y Él voluntariamente lo aceptó y se hizo hombre, y hecho hombre se hizo esclavo. Quiere decir, el esclavo no tiene ningún derecho. El esclavo solo está listo en todo momento, en toda hora, para obedecer a su amo y vivir para su amo y morir para su amo. El Señor Jesucristo lo hizo. Y sabe, hecho esclavo, estuvo dispuesto a obedecer la voluntad del Padre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí quiero decirles dos cositas. Cuando dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, está hablando de dos cosas. A partir del momento que tomó la decisión y por el resto de sus días, estaba dispuesto a morir por la voluntad del Padre en cualquier momento. Eso quiere decir. Y segundo, estaba dispuesto, asumió la responsabilidad de morir en la cruz del Calvario, como el más vil de todos los pecadores, para ocupar nuestro lugar. Eso lo hizo ¿quién? El Señor Jesús. Y en todo se humilló. Y porque se humilló así, escúcheme, el Espíritu Santo vino a Él. Escúcheme esto. Y el Espíritu Santo no tenía ninguna resistencia del Señor Jesús. El Señor Jesús estaba presto, listo para que el Espíritu Santo hiciera con Él lo que bien quisiera hacer. Tanto que en los evangelios se dice que el día del bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él, a partir de ese momento, escúcheme bien, a partir de ese momento el Señor hacía todo aquello donde el Espíritu Santo lo llevaba para que estuviera. Por ejemplo, dice que lo impulsó el Espíritu para ir al desierto, para ser tentado. O sea que el Espíritu Santo tomó el control de la vida del Señor Jesucristo, hombre aquí en la tierra, para hacer la obra de Dios en nuestro medio. Y amados míos, si mi Señor Jesucristo como hombre, sin pecado, necesitó depender del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cierto o no?
No pretendamos nosotros hacer lo que ni el mismo Señor Jesucristo